Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tovar. Bienvenido, bienvenida a Los 7 pecados digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones free culturales, de marketing digital y ahora por primera vez también oficialmente de misterio. Soy Iñaki Tovar y hoy tengo el gusto y el placer de retomar esta tercera temporada junto a todos vosotros para descubriros un montón de novedades. ¿Me acompañas? Septiembre, ese mes del veranito que marca un antes y un después. Un después de esa tristeza, ¿no? De despedirnos de la playa, de las amistades, de ese relax, ¿no? Pero y también una buena ilusión de retomar el curso, retomar también amistades que habías dejado atrás. Septiembre es mi mes, sin duda. De hecho, es el mes de mi cumple. Ayer cumplí 43 añazos ya y tengo una suerte enorme por poder celebrarlo con gente tan guay como vosotros, que compartís el camino conmigo. Ya os digo, este es el episodio ya 16 de esta temporada, sin contar los especiales. Ahora vamos a tener este final de mid-season hasta final de diciembre y os voy a traer ya muchas novedades, comenzando por esa área del misterio que estaba deseando. Sabéis que llevamos mucho tiempo flirteando con ella, Peter, Joseba y yo, y bueno, pues ahora la vamos a oficializar. Entonces os voy a contar cómo va a ir la temporada, ¿vale? En aras de proporcionaros programas más completos, con más contenidos, digamos que el programa regular con los 7 pecados y una sección especial lo vamos a hacer 2 veces al mes, es decir, una vez cada 15 días vas a tener el programa enterito como estás acostumbrado, pero con ese plus de misterio, de true crime, de hechos reales, o sea, de cosas que sabes que te gustan. Y luego las otras 2 veces del mes vas a tener también un contenido que podrá ser pues una perla, una confesión pasajera de una peli o incluso un audiorelato que se me pase por la cabeza. O sea que todos los domingos a la sagrada hora de la Santa Siesta vas a tener un contenido aquí, claro que sí, en los 7 pecados digitales. Y hoy retomamos esta temporada tirando de recuerdos, de añoranza, de todo lo retro y de toda esa ilusión que teníamos cuando éramos niños. Un programa que ya os digo que a más de uno, si sois de mi quinta, del 78 y alrededores, espero que os sintáis bien identificados. ¿Me acompañas? Los 7 pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. Abrimos literalmente la primera página del episodio de hoy con esa recomendación free cultural literaria. En este caso no os voy a hablar de un único libro, os voy a hablar de toda una emblemática familia de libros que en mi caso, y seguro que en el de muchos de vosotros y vosotras, pues marcó la infancia y de alguna manera también el resto de mi vida. Y es que los libros indudablemente tienen un poder casi mágico, ¿no? Pero cuando los descubres de niño son aún más poderosos. En mi caso estoy hablando de recuerdos de la EGB, quizás segundo de EGB, creo que ya nos empezaron a introducir al tema de los libros, como no puede ser de otra manera en el sistema de educación, ¿no? Pues obligándote, ¿no? Como parte de tu programa formativo, pues oye, chicos, hay que aprender a leer, y una vez que ya habéis aprendido a leer, aquí tenéis los primeros libros, al principio con letras grandísimas y temas muy sencillos, ¿no? Como podéis imaginar.
recuerdo perfectamente la estantería en clase en mi colegio Jesús María, donde se agrupaban esos libros que al principio, como digo, eran deberes y luego poco a poco se convirtieron en un tesoro al que estabas deseando echar mano, ¿no? Para descubrir qué había, qué más historias había escondidas ahí en esa librería. Y la saga de libros de la que os estoy hablando es Barco de Vapor, de SM Editorial. Seguro que a más de uno os suena, ¿verdad? Barco de Vapor es una colección de literatura infantil que estaba dirigida a niños de entre 6 y 12 años. Ya os digo que estaba publicada por Ediciones SM y nació el mismo año que yo. O sea, es que nació en el 78 esta saga de libros, y fue la primera colección específica de literatura infantil creada en España. Con el tiempo pues se fue convirtiendo en un referente de esa literatura infantil y juvenil, tanto a nivel nacional como internacional. Además, tenían una peculiaridad que muchos recordaréis, y es que para orientar tanto a los padres y profesores como a ti como lector niño, ¿no? Sobre la intensidad y la madurez de los libros, pues se ordenaban por colores, ¿no? Y entonces los naranjas, amarillos más claritos eran los más sencillos, los más infantiles, y luego se iban oscureciendo los colores hasta llegar a un naranja muy muy oscuro, que eran ya los libros de, prácticamente novelas cortas, ¿no? Y temas pues que distaban mucho de lo que hoy en día podemos considerar una lectura infantil. En los más de 30 años que ya han pasado desde que nació Barco de Vapor, se han vendido 45 millones de ejemplares. Ahí es nada. Y algunos de estos libros famosísimos, que más de unos va a sonar, pues son Fray Perico y su borrico, de Juan Muñoz, que solo ese lleva más de 1 millón vendidas y 50 ediciones, o el famoso también pirata Garrapata, del mismo autor, que llevaba como más de medio millón. Pero yo os voy a comentar 3 que especialmente a mí me marcaron muchísimo. Y es que la editorial SM no publicaba estos libros al azar. O sea, estos libros eran resultado de un premio nacional, el premio Barco de Vapor, con lo cual cada libro que publicaban venía con muy buen currículum detrás. Durante años he conservado yo y tengo el recuerdo vívido en la propia estantería de mi casa, cuando ya pasabas de coger los libros prestados, ¿no?, en el colegio, a literalmente comprártelos tú porque te molaban, ¿no? Y te molaba Barco de Vapor, y coger dinero de tu hucha o de tu paga para ir a la librería, que en mi caso era la librería Aparicio, la típica librería súper pequeñita en un callejón, angosta, repleta de libros, de lápices, de gomas de borrar, con ese olor, ¿no?, inconfundible de librería, de hojas de libro que apenas se han abierto nunca. Yo no sé a vosotros qué os evoca esto, pero a mí me trae un buen rollo. Bueno, y como os decía, son 3, o solo os voy a reseñar brevemente 3 de esos libros, ordenados también de cuando yo era más pequeño a cuando yo era más mayor, y también ordenados por las enseñanzas que había detrás de cada uno de esos niños y cómo me han influenciado, que al fin y al cabo el podcast sabéis que va de esto. Yo os hago aquí confesiones friculturales que me han impactado realmente en mi vida, ¿no? Con la esperanza de que vosotros, pues si no las conocíais, las descubráis ahora, o si ya las conocíais, pues un poco compartir la experiencia juntos, ¿no? Y sonreír juntos escuchándolo. Pues ese primer libro era La nariz de Moritz. Es que los libros, como veis, los títulos normalmente solían ser rimas bastante graciosas. La nariz de Moritz, que iba de un tal Moritz Nape, que era un cartero que está constipado y que después de un fortísimo estornudo es capaz de olerlo todo, hasta los sentimientos de las personas. Y claro, detrás de esta premisa, ¿qué se escondía? Pues una novelita muy corta, muy infantil, pero muy divertida, en la cual aprendías a empatizar, a tener inteligencia emocional, siendo un niño, a ponerte en la piel de la persona que hay delante, porque al final todo esto de un cartero con superpoderes olfativos, ¿no?, que olía los sentimientos de los demás, al final era una manera, ¿no?, una excusa de enseñarte a ponerte en la piel de los demás, ¿no?, y a imaginar qué sienten. Y pues eso me parece muy bonito y muy importante cuando eres niño.
A un nivel intermedio teníamos Las aventuras de Vanya el Forzudo. Ay, qué recuerdos, cómo recuerdo la portada de este libro con Vanya levantando 2 vacas, una a cada lado de sus brazos. Vanya es un joven extremadamente vago y perezoso que solo piensa en descansar y en comer, ¿no? Algo que a esa edad pues muchos niños también. Hasta que un anciano un día le asegura que está destinado a ser zar de un reino lejano. Pero para ello le propone un reto muy difícil, que es que se tiene que subir a la repisa de la chimenea, no moverse y tirarse 7 años comiendo solamente pipas de girasol. Y bueno, pues bajo esa premisa en realidad pues esconde una historia también de superación, ¿no? Y de cómo tenemos que salir también de niños de nuestra era de confort para hacer cosas si queremos conseguir cosas. Y entonces pues me parece una enseñanza también muy importante. De aquí no solo me viene esto, también me viene la afición obviamente por las pipas de girasol, que hoy en día todavía sigo devorando bolsas delante de una peli, una buena peli. Y ya por último, hablando ya de los libros del color rojo casi oscuro, no tengo palabras para describir que el título ya os da una clara idea de que ya se alejaba, ¿no?, de la literatura infantil, aunque seguía siendo Barco de Vapor. Se llamaba Canción de pájaros muertos. Tras una prueba de natación, Matt, su madre y su hermana regresan a casa en coche. Para las 2 mujeres será el último viaje, pues un alcohólico se les echa encima con su automóvil. A partir de ese momento, Matt deberá comenzar una nueva vida y no será nada fácil. Fijaos qué argumento, para una novela juvenil que ya pues rozaba las 200 páginas. ¿Qué nos enseñaron aquí de niños, o por lo menos a mí? Pues me acercaron y me descubrieron la muerte y el duelo, ¿no?, por familiares y por gente que quieres. Una manera o un entrenamiento, si quieres, ligero para prepararte, ¿no?, para lo que pueda venir en la vida. Hoy en día me da la impresión de que nos hemos hecho en general todos muchísimo más blandengues y sobreprotectores con lo que es la infancia, ¿no? Intentamos evitarles cualquier tipo de conocimiento de futuros o posibles traumas en su vida, cuando yo creo que este tipo de literatura, fijaos, desde la empatía a la superación y ahora al conocimiento de la muerte, ¿no?, a mostrarla como algo que puede formar parte de tu vida, a lo que antes o después te debes enfrentar, pues me parecen enseñanzas muy bonitas en una colección de libros, y por eso yo tengo que romper una lanza a favor de ella. Desde luego, son libros con los que a mí me gustaría sentarme en la cama y leerlos a mis hijos, a mis sobrinos, a cualquier niño. Son libros muy disfrutables y muy compartibles. Por favor, si conoces la saga de Vapor, aquí en los comentarios dime cuáles eran los tuyos preferidos, porque seguro que te tendrás algún título en mente ahora mismo. Y si no la conocías y tienes niños, sin duda será un buen regalazo siempre. Échales un vistazo. Aquí queda la primera confesión del día. ¿Vamos a por más? Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Fantasmas. Dígame, aquí cazafantasmas. Son reales. ¿De veras? Son malvados. ¡No me diga! Están aquí. ¡Ha picado uno! Cazafantasmas. ¿Ha visto alguien un fantasma? Capturan a los fantasmas que no quieren permanecer muertos. Están armados. Bueno, ya habéis podido adivinar, la peli, por supuesto, necesita muy poca presentación. Estamos hablando de los cazafantasmas, The Ghostbusters. Película estadounidense de 1984, comedia de ciencia ficción, producida y dirigida por el maravilloso Ivan Reitman. Y con un elencazo de actores: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, Ernie Hudson, en fin, un elenco para el recuerdo sin duda. La peli, ya sabéis, fue un exitazo de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de su década.
esta banda sonora tan etérea y maravillosa que estáis escuchando de fondo está compuesta por Elmer Bernstein y no tiene desperdicios. La recomiendo, ya la vais a tener en la playlist de Spotify con todas las canciones del podcast, claro que sí, como siempre. Y luego la famosa canción que habéis escuchado un poquito por encima, ¿no? La de Cazafantasmas de Ray Parker Jr., que incluso ganó un premio BAFTA en el 85 a la mejor canción, aunque no estuvo exenta de polémica. Luego os cuento por qué. En un programa como el de hoy, que se llama Cuando éramos niños, pues no puedo dejar de traeros, pues seguramente que sea uno de mis primeros pecados friculturales, porque yo esta peli la vi en el 85, es decir, que tenía pues apenas 7 añitos, ¿vale? Y la vi estando de viaje con mis padres en Granada. Y lo recuerdo perfectamente, sobre todo ellos. Además he tenido oportunidad de preguntarles justo ayer, ¿no? Por la anécdota, porque digo, ostras, qué fuerte. Estábamos de viaje, estaba muy resfriado, estaba con fiebre, ¿no? Me puse, lo típico, los niños nos ponemos malos siempre, pues me puse muy malito en el viaje. Pero claro, yo ya llevaba un hype encima con 7 años de lo que eran la peli de los cazafantasmas. Estaba viendo los trailers en la televisión, incluso en el telediario te hablaban, ¿no? De la peli, del fenómeno de los cazafantasmas, ¿no? Y te ponían escenas. Recuerdo ver en el telediario la escena de Dan Aykroyd sobre la cama y esta mujer de rojo, este fantasma etéreo rojo que le desabrochaba la bragueta, ¿no? Y cómo hablaban de la novedad y lo guapos que iban a estar esos efectos especiales. Bueno, yo estaba, pues eso, muy hipeado y con unas ganas que superaban cualquier fiebre que me pudiese dar. Bueno, el tema es que lloré y pataleé tanto que mis padres, aun sabiendo que estaba malo y con una fiebre patente, me llevaron al cine porque era eso o morir. O sea, tenían que llevarme sí o sí. Bueno, yo flipé, pues me tiraría pues esa hora y media larga absolutamente fascinado viendo la peli, ¿vale? Y cuando salí de allí, y mi madre dijo, este chiquito está fatal, tenía 40 de fiebre, me llevaron a una farmacia en plan para que me tomasen la temperatura, tenía 40 de fiebre, pero ahí estuve como un campeón tragándome esa primera peli de fantasmas, de ciencia ficción, de terror, de misterio. ¿Cómo no me va a influenciar en mi vida? Buenos días, soy Roger Grimsby. Hoy toda la costa este se encuentra alborotada con rumores de actividades paranormales. Varias personas aseguran haber visto fantasmas y hechos relacionados con lo sobrenatural a lo largo de 3 estados. Bueno, todos conocemos historias sobre fantasmas. Recuerdo que mi abuela nos aterraba con cuentos sobre una locomotora espectral que pasaba como un cohete justo frente a su granja. Pero ahora es como si alguna autoridad invisible... Qué momento más bueno este auge de los cazafantasmas en Nueva York, como empiezan a despuntar y a coger sus primeros casos con esas apariciones televisivas y todo el mundo haciéndose eco de su repercusión. ¡Apártense, por favor! Les habla Larry King. El tema para las llamadas de hoy, fantasmas y la caza de fantasmas. La controversia aumenta, nuevas apariciones. Algunos mantienen que los eliminadores profesionales de lo paranormal de Nueva York son la causa de todo. Qué grande aquí Larry King, con la primera vez que hacía una aparición en una película. El Larry King tristemente desaparecido hace poco. Y no falta aquí talento interpretativo, empezando por el propio Bill Murray, al que costó ficharlo mogollón. Presentes aún en todos los titulares de los periódicos del país, los cazafantasmas actúan de nuevo, esta vez en la sala de baile de gran moda La Rosa. Los muchachos de gris se pelearon con un espectro espantoso y luego permanecieron bailando hasta el amanecer con algunas de las damas que presenciaron el disturbio. Aquí Casey Kasem, ahora adelante con el Hit Parade. 24 horas al día, 7 días por semana. No hay encargo lo bastante difícil ni factura lo bastante alta. ¿Es solo una especie de vapor o tiene brazos y piernas? Estoy seguro de que hay una gran pregunta en la mente de todo el mundo y que usted es el hombre que puede contestarla. ¿Cómo está Elvis? ¿Y le ha visto últimamente? Qué grande Bill Murray y cómo pasó a quedarse en mi vida para siempre y a ser súper querido solo por esta peli, ¿no? Fue la peli que me abrió las puertas a conocerlo y después disfrutarlo en el Día de la Marmota, los fantasmas atacan al jefe, los In Translation, por favor, o sea, qué grandes joyas ha hecho este hombre. Pero no es él solo, ¿eh? Teníamos a Harold Ramis interpretando ese maravilloso Egon Spengler, ¿no? Una inspiración para muchos niños en aquella época que ya nos hizo ver que lo friki y lo sesudo pues también mola.
Hay muchas anécdotas entre los personajes y hay una especialmente sentimentaloide que no quiero dejar de comentaros. Y es que Harold y Bill Murray eran súper amigos, pero pues tuvieron algún tipo de pelea muy gorda que los separó desde ese momento y hasta el final de la vida prácticamente de Harold Ramis. O sea, dejaron de hablarse para nada, dos personas que eran uña y carne, ¿no? Pero Harold Ramis, que nos dejó, ¿no?, lamentablemente hace unos años, pues digamos que en sus últimas horas Bill Murray se presentó en una comisaría pidiendo la dirección de su amigo porque ya no conservaba su teléfono y se había cambiado, y en cuanto la consiguió, allí que se fue, y pues se pasó 2 o 3 horas en las cuales entiendo que hicieron allí las paces los dos. Un momento muy emotivo sin duda que yo descubrí gracias al documental de Netflix que os recomiendo ya, ¿no?, de Movies That Made Us, las películas que nos marcaron, ¿no?, cuando éramos niños, y una de ellas es precisamente Cazafantasmas. Ahí he descubierto muchos de los datos que os estoy dando hoy. Pero también tenemos otra gran anécdota sentimentaloide con Dan Aykroyd y John Belushi, que sabéis que es la pareja estelar de The Blues Brothers, ¿no?, el maravilloso John Belushi, que falleció. Él era el que iba a hacer en realidad el personaje de Bill Murray, pero sufrió un infarto pues poco antes de empezar el rodaje y no pudo ser. Aún así quisieron que estuviera en la peli. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues haciendo que el moqueador, Slimer, el fantasma verde que todos estáis recordando ahora mismo, se pareciese su cara a John Belushi. Ese es el homenaje. Está en pantalla. Y bueno, flipadas que yo no tenía conocimiento. Los efectos especiales, yo digo que son marca, ¿no?, de la casa de esa época, ¿no?, de los 80. Esos efectos especiales con iluminaciones en pantalla, ¿no?, tan chulísimos, con maquetas tan bien usadas, ¿no?, al final de la peli, con pirotecnia a lo bruto. Básicamente hicieron explotar todo el decorado para la escena final, ¿no? Y dejaron sin espuma de afeitar la ciudad donde grabaron esa última escena, ¿no? Si podéis recordar al muñeco blanco esparciendo todos sus restos por la ciudad. Pero es que los efectos especiales los hizo nada más y nada menos que los creadores de Industrial Light and Magic, que en aquella época estaban súper liados haciendo otra peli y no le dijeron a Ivan Reitman que no podían trabajar con ellos, pero la suerte quiso que el creador de Industrial Light and Magic estuviese cansado de la empresa, no le molaba lo que se había convertido y decidió montarse por su cuenta. Y ahí que se llevó a la trupa de sus mejores compañeros. Y gracias a eso pudimos disfrutar de esos espectaculares efectos especiales. Y ojo, la peli en un principio estaba previsto que iba a ir sobre viajes en el espacio y en el tiempo, y con esta especie de profesionales interdimensionales que iban por ahí cazando fantasmas. Vamos, algo muy demasiado rocambolesco. Ese era el guión original de Dan Aykroyd, pero gracias a Dios le metieron con calzador a su amigo Harold Ramis y le dijeron, bueno, esto hay que reescribirlo un poco. Oye, y allí que se fueron a una casa en el bosque y literalmente fumados de marihuana reescribieron toda la cinta que es la que conocemos hoy en día. Y digo fumados porque ellos mismos reconocen que había palabras que, bueno, pues que simplemente las pusieron porque quedaban bien, ¿no? El maestro de las llaves, el guardián de la puerta, pero luego realmente no sabían cómo iban a encajar todas esas paranoias. Alguno dirá, vale, Iñaki, ¿qué abuelo carroceta te has vuelto ya, tirando tanto de nostalgia? Seguro que la peli, alguno, ¿no?, que no la hayáis visto, pues esto te mola porque a los de tu edad les molan todas estas pelis antiguas, pero esto no está puesto al día, a la gente de hoy no le puede gustar. Pues bueno, aquí os dejo con la demostración viviente en forma de niño de 9 años, mi queridísimo Gael, que ayer justo comentando lo que iba a grabar el podcast y cuando le dije que iba a hablar de los cazafantasmas me dijo, pero si es la película favorita de mi vida. Y es un niño de 9 años. Pero mejor que os lo cuente él, qué significa los cazafantasmas y por qué le gusta tanto. Hola, soy Gael. Esta es mi primera vez grabando y soy el sobrino de Iñaki. Esta es la razón por lo que me gusta Cazafantasmas. Me gusta el tema por lo del miedo, el suspense. Nunca sabes lo que va a pasar y cada vez se hace más interesante. Entonces, pues me pareció muy divertido y la peli muy graciosa y a la vez me dio un poco de miedo y también muy bonita.
La 2 me gustó también mucho y creo que había una tercera, no sé, pero las que me he visto me han encantado. Adiós. Qué grande, Miguel. Muchas gracias por participar. Ya ha confesado su primer pecado digital aquí y espero que venga muchas veces más. Si os ha gustado, ponedlo en los comentarios. O si queréis que Gael os comente alguna peli. Bueno, Los Cazafantasmas tampoco estuvo exenta de problemas de producción, o sea, lo tuvieron que hacer prácticamente a contrarreloj para cumplir con la fecha acordada. No había derechos sobre la propiedad del nombre de Cazafantasmas, que eso pertenecía a Filmation, que si lo recordáis es esa productora que tenía la serie original llamada Cazafantasmas, que era con un par de tíos vestidos en plan detectives privados y un mono orangután gigante, que luego también tuvo una serie de dibujos animados que no estaba nada mal. Pues bueno, ellos eran los dueños y durante toda la peli no estuvieron claros si al final se iba a llamar Los Cazafantasmas o no. Finalmente, gracias a Dios, pudo ser, pudieron hacerse con esos derechos por una serie de rocambolescas casualidades que os invito una vez más a que veáis en el documental. Y bueno, Cazafantasmas, ya os he comentado lo que son los protas, ¿no? También Dan Aykroyd, por supuesto, ¿no? Que no lo he mencionado nada más como el escritor, ¿no?, del guión original, pero también su vis cómica. Es que al fin y al cabo todos ellos eran participantes habituales del famoso programa Saturday Night Live, ¿no? Entonces, pues para nosotros aquí pues no eran tan famosos todavía, pero en Nueva York, en Estados Unidos en general, eran la bomba. Por eso la película también fue la bomba cuando se estrenó, porque eran tantos elementos familiares, ya no solo los actores, sino la propia ciudad, que en este caso es un personaje más, o sea, con localizaciones ya emblemáticas, ¿no? Aparte de la biblioteca, pues está el famoso parque de bomberos, donde yo, por supuesto, he estado allí en nuestro viaje a Nueva York. Ruth y yo fuimos a pasar por delante del parque de bomberos, estuvimos ahí y me saqué una foto. Lo que hacemos los frikis. Y también estuvimos en el restaurante de Central Park, donde el personaje de Rick Moranis acaba siendo devorado o poseído por el perro de Satanás. En fin, tanto icono y tanta escena emblemática. Y sobre todo tanta influencia, ya os digo, la vi con 7 años con prácticamente 40 de fiebre, algo pasó en mi ADN entonces que se quedó ahí fijado. En los meses posteriores estaba absolutamente flipado, ya no solo por el merchandising, que fue apabullante, ¿no?, para la época. En mi casa teníamos sudaderas, pegatinas, carpetas, todo lo que fuese de Cazafantasmas, y yo mismo estaba obsesionado con el equipo, ¿no? El equipo de rayos de los Cazafantasmas, y me construí mi propia versión casera, ¿vale? Con una mochila a la que igual le puse cables por todos lados, con, ojo, mi bastón de pastorcito de Navidad, que era como el rifle, ¿no?, de pulsos electromagnéticos, con una linterna en la punta envuelta con cinta aislante, y entonces luego apagaba las luces de mi casa y echaba polvos de talco en el aire para, cuando encendiese el haz de la linterna, parecer que era un haz de esos rayos de los Cazafantasmas. Muy freak, lo sé. Y luego el pasillo todo lleno de polvo de talco, que mi madre me mataba. Bueno, la influencia fue tal que con los compañeros o los amigos del bloque de edificios donde vivía en aquella época, teníamos nuestra propia grupo, ¿no?, de cazamonstruos, y recuerdo perfectamente hacer reuniones en las cuales teníamos claro de que había vampiros en un descampado del barrio, ir por la noche pertrechados con armas caseras construidas con papel albal y cerillas a buscar y cazar a vampiros, todo por cortesía e influencia de los Cazafantasmas. ¡Una llamada! Bueno, luego ya sabéis que hubo una muy digna secuela, Cazafantasmas 2, con ese icónico también moco rosa, ¿no?, que nos hizo a tantos comprar Blandiblue y fliparlo en la época. Luego hemos tenido recientemente un indigno reboot. Sinceramente no hacía falta el reboot de Las Chicas Cazafantasmas, no es por nada, pero es que no fue divertida, no fue buena. Pero ahora sí que hay una ilusionante vuelta a los cines con los hijos de los Cazafantasmas originales, en concreto con la hija de Egon Spengler, y tiene una pintaza brutal. Así que nada, pecadores, crucemos nuestros rayos una vez más y revisitemos esta película que es para toda la eternidad. Cazafantasmas. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. ¿Qué hace?
trazando con sus manos la forma de Pegaso, siguiendo las posiciones de sus 13 estrellas. ¡No me asustas! ¡Eso es una niñería! ¡Detente, Cassius! ¡No te acerques a él! ¡Ah! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! A ver, venga, que levanten las manos a todos los que se les hayan puesto los pelos de punta, escuchando el Dame tu fuerza, Pegaso. Madre mía, Caballeros del Zodiaco. Qué serión. Ojo, el original, el Saint Seiya original. Esa serie de televisión que tuvimos entre el 86 y el 89. 3 temporadas, 114 episodios. Como muchos sabréis, está basado en un manga, ¿no? Y bueno, relata la historia de 5 míticos guerreros llamados los Caballeros, que han adoptado varias constelaciones como símbolos guardianes y con una misión que van a tener de proteger a su diosa Atenea y de, bueno, muchos culebrones que ahora comentaremos. En este tipo de series de anime, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay una especie de patrón con el tema de los torneos. Todo siempre empieza o acaba con un torneo, ¿no? Me está viniendo a la cabeza Musculman, por supuesto Son Goku, y bueno, y los más recientes, ¿no? Como Baki, no sé, siempre hay torneos involucrados. Se ve que es algo que gusta mucho en la cultura japonesa, los torneos y el descubrimiento de los guerreros y la presentación de uno contra el otro, ¿no? Y esos duelos antagónicos y épicos, brutales. Aquí esto pues se lleva hasta el exceso y el despiporre audiovisual. Y bueno, pues digamos que así resumiendo muy mucho el argumento, tenemos a Saori Kido, que es la directora de su propia fundación, la Fundación Kido, que organiza un torneo entre caballeros, el Torneo Galáctico se llama, y en el que participan guerreros con poderosas armaduras, que son conocidos como los Caballeros de Bronce. Y no luchan solo por motivos personales, sino que también por la misteriosa y codiciada armadura dorada. Buah, las armaduras de Caballeros del Zodiaco. Gracias por las armaduras. Buah, empezando por la primera vez, ¿no? Que vemos a Pegaso, que ese trocito que os he puesto es Pegaso derrotando a Casio, ¿no? En singular combate y consiguiendo la armadura de Pegaso por primera vez, ¿no? Una flipada, esas armaduras de bronce. Pero es que cuando pasamos al nivel oro, bueno, yo no sé si experimentasteis todos y todas la misma satisfacción que yo al ver cuando por fin nuestros queridos caballeros acceden a esas armaduras doradas, súper poderosas y, bueno, muy, muy molonas. Ya os digo, igual de molones que los personajes, ¿no? Que son realmente con lo que nos identificábamos todos. Teníamos, por supuesto, al Dame tu fuerza, Pegaso. Teníamos el Caballero del Dragón, ¿no? Ese caballero que, de hecho, el protagonista se enfrenta a él en un primer duelo. Descubrimos sus puntos débiles, ese tatuaje del dragón. Descubrimos también su peculiar entrenamiento, que aquí una vez más me recuerda a Son Goku, ¿no? Y a Satanás Cormenud con sus pesas. Y bueno, aquí en este caso, Dragón lo que hacía era entrenarse bajo una cascada, ¿no? Bajo el poder y la fuerza opresora de una cascada para desarrollar aún más su fuerza. Me encantaban este tipo de dinámicas, ¿no? Que nos explicaban. Luego teníamos al Félix, el ave fénix, ¿no? Que representaba absolutamente la venganza en la serie y que, bueno, parece que empieza siendo un villano y al final se convierte también en uno de los personajes más molones. Luego teníamos a la aparentemente débil de la armadura rosácea Andrómeda, el Caballero de Andrómeda, que ahí con su cadenita y su rollo súper, eso, de parecer poquita cosa, y luego en realidad era la caña de España también, con su cadena, ojo. Y luego teníamos a Guaperas del Cisne, también con su casco alado. Bueno, el diseño del anime es que es brutal, ¿no? De hecho es mucho más estilizado. Si veis el diseño del manga, tiene poco que ver, En el anime se lo curraron mucho y consiguieron que fuese realmente atractivo. Esas épicas batallas y esa violencia, ojo, no estaba supervisada por ningún mayor, porque claro, en esa época nuestros padres nos dejaban ver la tele y si estábamos viendo dibujos daban por supuesto que se podían ver esos dibujos. Hoy en día ni de coña dejarían a los chavales ver dibujos tan sangrientos. Los guardianes del universo al triunfar el mal
todos salen a combatir por un mundo ideal. Venga, no os cortéis ahora todos juntos. Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando cuenta su canción, la canción de los héroes. Qué intro, ¿eh? ¿Molan las intros japonesas? Claro que sí, me encantan las intros japonesas, pero como ese Caballeros del Zodíaco que acabáis de entonar todos, no hay nada, ¿verdad? No hay nada como tirar de esos recuerdos. Bueno, pues ya os decía que estas épicas batallas y esta violencia ha forjado gran parte del gusto por esa violencia estilizada, ¿no? Y por ese gore que tengo hoy en día. Y oye, ¿por qué no decirlo? Al igual que todo buen anime, buen manga, también fue una iniciación muy buena a los culebrones, ¿no? Al hermano desaparecido, al giro de guión inesperado del primo, el hijo, el padre. Tenía mucho de esto también la serie y yo creo que también era parte de su encanto. Sin duda, una serie que es también un icono para el recuerdo absoluto. Netflix lo sabe muy bien y Netflix quiere tirar, ¿no?, de nuestra nostalgia, porque ahí estamos los cuarentones que tenemos poder adquisitivo para pagar su suscripción. Pero en este caso, aunque se agradece el gesto Netflix de haber intentado poner al día a Caballeros del Zodíaco, ¿no?, sacando ese nuevo Saint Seiya, pero en este caso con el dichoso 3D, ¿no?, animación hecha por ordenador, pero no puede competir con el dibujo original. A mí por lo menos no consigue pasar del primer episodio, sinceramente. Así que bueno, se agradecen los gestos, pero me quedo con esos 114 episodios de la serie original. ¿Los has visto, los Caballeros del Zodíaco? ¿No los has visto? Dale una oportunidad, que todavía es muy disfrutable. Y si ya los has visto, por favor, coméntame, déjame en la cajita cuál era tu caballero favorito y por qué, que me gustaría saberlo. Vamos a continuar avanzando, pecadores, que aún queda mucho programa. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Abrimos por primera vez en 2 meses las puertas del confesionario, de este rinconcito oscuro, tranquilo y apacible en el que tienes toda la confianza y la intimidad para soltar tus propias confesiones. Vosotros, cualquiera de los que estáis escuchando ahora mismo, siempre podéis dejar en los comentarios un mensaje o contactarme por redes sociales, en mi Twitter @seomental o directamente en el blog seomental.com, por donde queráis. Si queréis participar solo tenéis que avisarme y os paso instrucciones para venir aquí y confesaros. Hoy inaugura esta final de mid-season de temporada Lucía Rico. Ella es toda una profesional digital, muy conocida en mi sector, en este sector del SEO, que siempre os digo que me dedico, ¿no?, de esto de posicionamiento del Google. A ella se le conoce como Lucía y el SEO, ¿no?, que es su marca personal, digamos, y os invito a que la sigáis en sus redes sociales y, bueno, las entrevistas que hace al personal, que la verdad es que son súper divertidas. Ella misma se declara una fan de Ibáñez y de los cómics de Mortadelo y Filemón, y como a él le gusta poner los títulos en medio de los capítulos, porque mola, porque sí. Lucía, que un día abandonó un aburrido trabajo para dedicarse a su pasión, a ayudar a los demás a crecer en su visibilidad online, y oye, se le da muy bien. Yo la conocí a Lucía en un congreso de estos de networking y de marketing digital en los que nos movemos cuando estaba apenas empezando incipientemente su nueva etapa profesional, y ha sido un gustazo ver la profesional en la que se ha convertido a día de hoy. Y bueno, pues me hace muchísima ilusión que se haya tomado el tiempo de hacernos una confesión tan bizarra y tan castiza y tan propia de España como la que va a compartir con todos nosotros. Lucía, muchas gracias por tu confesión. Y ahora sí, pecadores, vamos a escucharla. Hola a todos, soy Lucía Rico, consultora SEO de marketing online y creadora de contenido en luciayelseo.com. Estoy aquí gracias a la invitación de Iñaki, que como buena pecadora no he podido rechazar.
Iñaki fue mi profesor en el máster, pero mi primer recuerdo que tengo con él es cuando lo abordé como una pecadora de la pradera en el Congreso de Marketing and Web en Valencia. Cuando lo vi no pude menos que abordarle junto con mis amigas solicitándole un selfie. Iñaki accedió y ahí empezó la aventura. La diosa Fortuna quiso que nuestros móviles no estuvieran operativos y recuerdo a Iñaki como muy generosamente sacó el suyo para hacernos un selfie que después subió a Twitter etiquetando a esas 3 groupies desconocidas. Ese hecho refleja muy bien detalles de su personalidad y solo tienes que cambiar Iñaki Tobar por Mick Jagger para entender las dimensiones de lo que hizo. Pero he venido a confesarme porque soy una pecadora y una pecadora bizarra, y como buena bizarra hoy os quiero hablar de la contracultura bizarra que guía mi camino. Me declaro una gran fan de cine de barrio. Para mí no hay mejor plan que una tarde de invierno con el cielo nublado, lluvia, frío, estando en casa viendo una españolada. Las películas españolas de los 50, 60 y principios de los 70 tienen muchas particularidades que las hacen especiales. La primera particularidad es el contexto histórico en el que se grababan, donde la libertad era un término muy acotado para la ciudadanía y el cine veía limitada su capacidad de creación gracias a los censores. No podía haber crítica social, no podía haber gestos de cariño. La cultura siempre ha servido para reflejar otros escenarios, hacer crítica social y hacer pensar y reflexionar sobre el sistema que se vive en cada momento. Con ese caldo de cultivo donde el pecado estaba muchas veces en la mente del censor, se hacía muy complicado para los directores de cine hacer películas con sustancia que pasaran la censura. Por eso, esas españoladas son livianas, llenas de humor fino y dotadas de una crítica sutil para poder pasar la censura y llegar al público de masas. Un claro ejemplo de ello es la película No firmes más letras, cariño, una película de 1972 dirigida por Manuel Summers, protagonizada por Marta Miller, Alfredo Landa, Mari Carmen Prenders y José Luis López Vázquez. En 1972, España estaba viviendo una época dorada gracias a la emigración de España de españoles a Alemania, saliendo de la época de posguerra, la apertura al mundo gracias a esos emigrantes y sobre todo al dinero que ellos mandaban a España, trajo consigo una modernización del país y una época de bonanza. Llegaban más productos, más oferta de todo y en ese escenario llegó el fácil y cómodo pago a plazos. Gracias al pago a plazos una familia podía mejorar su calidad de vida con televisión, lavadora, pagar en cómodos plazos sin enterarse. De eso va la película No firmes más letras, cariño, donde Alfredo Landa, promovido por su vecino, se endeuda hasta las cejas. No hay nada más español para incentivar la demanda que ver cómo tu vecino compra lo último de lo último. La incursión de la compra a crédito y el recelo que generaba podrían asimilarse a la compra online y el pago con tarjeta que, aunque se va pasando, aún genera alguna desconfianza. La era del consumo masivo de cosas inútiles daba el pistoletazo de salida. Comprar, comprar, comprar. Y si no tienes dinero, endeúdate. No pasa nada porque lo pagas a plazos, si miras la letra pequeña. Ese mensaje era el que calaba en la sociedad, sobre todo en esa sociedad cuyos protagonistas refleja la película. Un matrimonio con un marido calzonazos, o como se dice en mi tierra, un mea poquito. Una mujer consumista y caprichosa promovida por una madre y suegra de Alfredo Landa hacen un retrato de las mujeres manipuladoras y consumistas. En cierta medida, una familia de seres inseguros en el que unos necesitan tener cosas para sentirse plenos y otros necesitan satisfacer los deseos de los primeros para sentirse útiles. Fellini decía que la televisión era el reflejo de la decadencia de un país y mirando entre fotogramas estamos viendo cómo se ve desde fuera esa sociedad española que normalizamos con tanta alegría. No firmes más letras, cariño es una parodia con gran trasfondo crítico, humor negro que refleja la casposa tradición del matrimonio y los hombres perdidos consecuencia de las mujeres tiranas y manipuladoras.
Dicho reflejo debería hacernos pensar si en realidad las mujeres hemos tenido tanto poder en algún momento y los hombres han sido tan pusilánimes. Pero eso es un tema que mejor lo tocamos otro día. Un año antes, en 1971, se estrenaba una película dirigida por Pedro Lazaga, llamada Vente a Alemania, Pepe, protagonizada también por nuestro amigo Alfredo Landa. Quizás el físico de Alfredo Landa, así como achaparrao, lo hacía proclive a estas películas de tanto calado. La emigración en los 70 a Alemania o a la ciudad supuso la despoblación de las zonas rurales, consecuencias que aún hoy estamos viviendo. El pueblo, por ejemplo, donde me he criado, bajó un 80% el número de habitantes, dejando unas zonas con muy baja densidad demográfica. La vida en los pueblos, hoy por hoy, no es nada ajetreada, pues imagínate hace 50 años. La falta de oportunidades de los pueblos o perseguir el sueño alemán hizo que muchos jóvenes cogieran el petate y se fueran a Alemania. El leitmotiv vuelve a ser el mismo: mi vecino. José Sacristán, vecino del pueblo de Alfredo Landa, llega con un cochazo, el Lambo que ahora tanto se persigue en los negocios online, y le calienta la cabeza con lo bueno que es irse a Alemania y la cantidad de pasta que va a ganar. Alfredo Landa decide irse allí y se encuentra una realidad muy diferente. Antonio Ferrandis, conocido como Chanquete, un exiliado que no vuelve a España. Gema Cuervo y Fernando Guillén son un joven matrimonio que han ido a Alemania a buscar una subida dentro de su escala social. José Sacristán buscando mejores oportunidades, y allí estaba nuestro amigo Alfredo. La realidad que se encuentra Landa es que para ganar dinero tiene que recurrir al pluriempleo, que los españoles son mano de obra barata en Alemania, y siente una nostalgia por la vida anodina del pueblo aragonés del que partió para hacer mejor fortuna. Sin lugar a duda, el Vente a Alemania también lo hemos revivido hace no tanto con la llamada fuga de cerebros, fruto de la crisis de 2018. Los minijobs llegaron a España y no son pocos quienes necesitan varios trabajos para poder llegar a fin de mes. La tierra de las oportunidades ahora no tiene nombre de país, tiene nombre de lugar: Internet, que es a quien estamos erigiendo como la suministradora de nuestros sueños y anhelos. Vente a Alemania, Pepe es otra peli que tiene 50 años y que nos muestra que lo nuevo no es tan nuevo, solo ha cambiado de forma. Aunque hay mucho cine español que no es tan popular y que merece echarle un vistazo. Vamos a echar la vista un poco más atrás, hasta toparnos con Luis García Berlanga, quien tuvo que hacer encaje de bolillos para pasar la censura. Aunque García Berlanga tiene muchas películas dignas de mención, Plácido dejó en mí un pozo entre la misericordia y la nostalgia. Y por si no lo sabes, Plácido estuvo nominada al Oscar en 1961, y eso es muy top. Ahora estamos en 1961, 10 años antes de que Alfredo Landa se fuera a Alemania a hacer fortuna y 11 años antes de que le diera por gastar dinero por encima de sus posibilidades. En 1961, aunque nos cueste creerlo, las clases sociales estaban bien diferenciadas. La gente de dinero, los señoritos, los burgueses y la clase trabajadora, quienes debían asistir con devoción a esos señoritos porque al fin y al cabo ellos pagaban su salario. En 1961 España era mucho menos libre, mucho más pobre, y la presencia de la religión era aún más fuerte que en 1970, que en la década de los 70. Las familias adineradas hacían uso de la caridad cristiana, y en la película esas familias deciden hacer una campaña navideña llamada Siente a un pobre a su mesa. De esa forma, ese pobre podría comer caliente y disfrutar de un entorno cálido y familiar. Plácido es un tío emprendedor que vive en unos urinarios junto a su familia y que se acaba de comprar un motocarro, cuya primera letra vence justo el día de Nochebuena. Y la tiene que pagar si no quiere que se la quiten. Durante toda la película, Plácido, interpretado por Cassén,
pasa 1001 aventuras para poder pagar la letra de su motocarro. Antes no había internet que facilitara estas gestiones. Esas peripecias dejan entrever lo anecdótico de esa campaña de sentar a un pobre a la mesa. Sentamos a un pobre a la mesa en Navidad, pero no ayudamos a un currito para que pueda pagar su moto y que no se la quite el banco. De manera muy sutil, Berlanga burla a los censores haciendo crítica social, arremetiendo contra la burocracia, la doble moral y el postureo. Como anécdota, ese programa de Sienta un pobre a su mesa existió en realidad promovido por el régimen y constituía el título original de la película. Sin embargo, no pasó la censura y Berlanga tuvo que cambiarlo por Plácido. La película es muy graciosa, se pasan muchas agonías viendo como el pobre Plácido corre y corre y corre de un sitio, le mandan a otro y le hacen encargos porque ya que vas a tal sitio lleva esto. Plácido, servil, accede porque lo único que quiere es pagar su letra para que su familia no se vea peor de lo que está. Sin lugar a duda, un retrato que no resulta tan ajeno. Historias de nuestro cine que banalizamos y trivializamos, pero que nos ponen en contexto realidades no edulcoradas de la historia de España. Una cosa es leer historia y otra cosa es verla, y en eso el cine nos ayuda mucho, como actualmente está haciendo el cine iraní. Películas como Bicicleta Verde, donde una niña iraní ahorra para comprarse su bicicleta, pero cuando reúne todo el dinero para comprarla no puede hacerlo porque las niñas de su edad no pueden montar en bicicleta. O Nadie sabe nada sobre gatos persas, otra película iraní tipo documental sobre un grupo de jóvenes que se dedican a la música y no pueden tocar estilos como el indie o el hip hop. También hay muchas películas europeas que nos dibujan esbozos de nuestra sociedad, como Otra Ronda, que habla de las relaciones y muy en especial de la normalización del alcohol en nuestra sociedad. O XXY, una película argentina que habla sobre la intersexualidad o lo que supone nacer con ambos sexos. Sin duda, películas mucho más actuales que nos ponen de manifiesto que se cuece en el mundo visto desde otra posición. El cine nos enseña, nos recuerda, nos entretiene y sobre todo nos saca de nuestro ostracismo. Y esto han sido todos mis pecados hasta hoy. Muchas gracias. Los 7 pecados digitales con Iñaki Tobar. Intros musicales como esta me flipan, de verdad es que me emocionan. Me emocionaban entonces y me siguen flipando y alucinando ahora. Es el preámbulo de algo muy bueno que está a punto de pasar, ¿verdad? Y te lo están diciendo ya las notas de la canción. En este caso, que es el momento ya del videojuego, un videojuego de la infancia que me impactase muchísimo, pues sin duda tiene que ser este Heart of Darkness, el corazón de la oscuridad. De verdad que yo enchufaba el juego solo para ver la intro una y otra vez. Esta intro en la cual estábamos volando por el universo literalmente, como en la escena de Contact, ¿la recordáis? Alejándonos de la Tierra, pues en este caso acercándonos hacia ella. Y estas notas musicales increchendo que, si os dais cuenta, han pasado de la parte mágica, sugerente, curiosa, a una parte ya un poco más seria de que vamos a vivir algo grande. Y es que es muy grande la historia de Heart of Darkness. Seguimos acercándonos a la Tierra, a un pequeño colegio, un pequeño chaval en clase. Tal vez incluso aterradores. ¡Andy! ¿Ya te has dormido otra vez? ¡Solo estaba
Durmiendo, en mi clase y a plena luz del día. Bien, veamos si despiertas en la oscuridad. Pasarás el resto de la clase en el armario. ¡No puedo encerrarme ahí! ¡Conozco mis derechos! ¡Mi tío es abogado! Y el mío es juez. ¡Entra ahí! ¿Qué te pasa? ¿Temes a la oscuridad? ¡Vuelve aquí, jovencito revoltoso! ¡Ni loco! Hoy habrá un eclipse de sol. Mañana os preguntaré sobre él. ¡Te lo advierto! En serio, la intro es apabullante, de verdad, para la época. O sea, lo debéis ver, ¿vale? Buscarla en YouTube, la intro, y verla, ¿vale? Para un juego que se publicó en 1998 es que tiene mucho mérito. Es de un estudio francés llamado Amazing Studio y, bueno, pues fue publicado por Infogrames, que os sonará seguro, e Interplay, tanto para Windows, que fue donde yo lo disfruté, como para PlayStation. Es un juego de plataformas y acción de estos de scroll lateral, ¿no? Pues rollo Limbo, ¿no? Si os acordáis, o el estilo del Another World o el Flashback, si sois muy frikis de los juegos de esa época. Bueno, en el juego asumimos el papel de Andy, ¿no? Este chaval ahí en el colegio que tras ese duro día y el intento de castigo del profe, pues acaba de camino a su casa presenciando un eclipse junto a su perro maravillosamente divertido y llamado Whisky. Bueno, el perro va a resultar secuestrado por un demonio, una sombra oscura de otra dimensión que ha propiciado ese eclipse, y entonces Andy, ni corto ni perezoso, se dirigirá a su casa y, al más puro estilo de la peli famosísima de los exploradores, que podría haber estado hoy perfectamente en el programa, se va a... El chaval resulta que es un inventor de estos locos y tiene ahí su propia nave voladora para viajar y colarse en esa dimensión al rescate de su perro Whisky. Así que, qué argumento más sencillo y más divertido, ¿no? Un niño que va a rescatar a su perro a otra dimensión, pero ojo, eso sí, de unas sombras muy, muy aterradoras. Chicos, el eclipse va a empezar. Vaya. Una vez que llegamos a ese reino de las tinieblas, ¿no? En esa dimensión, pues se nos presenta también un villano que vemos cómo le llevan, ¿no? La criatura en cuestión, que es el perro, cuando el villano lo que quería era el niño, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener una misión de rescate muy corta, porque el juego eran apenas 3 horas, ¿eh? Eso sí, vas a morir muchas veces, porque este juego, en su apariencia de inocente y de para niños, en realidad luego en ese plataformeo horizontal que teníamos, pues era el más puro estilo Príncipe de Persia, pero con unos graficazos, ¿no? O sea, y las muertes eran muy explícitas. Con el niño esto es un prueba y error todo el rato. Para poder pasar de pantalla tenías que morir de las 7 maneras que habían previsto los programadores, para al final, en el 8º intento, pues podías pasar a la siguiente parte de la pantalla, ¿no? Eso sí, o sea, los escenarios prerenderizados del fondo eran una maravilla. O sea, es que parecía que estabas jugando. Bueno, si os ponéis el juego hoy en día, todavía es absolutamente maravilloso. Si lo sacasen en Android, sería un exitazo. O sea, el propio Steven Spielberg, cuando vio el juego y vio la intro, ya os digo que la tenéis que ver, la intro, cuando vio esa cinemática en 3D, se propuso, incluso estuvo barajando la idea de crear una serie sobre el videojuego, ¿no? Fijaos, el propio Spielberg. Y es que no me digáis que no huele todo un poco a esas pelis, a esas fantasías spielbergianas, claro que sí. Bueno, pues eso, las mecánicas era morir y aprender, morir y aprender, morir y aprender. Las animaciones de los personajes, aunque los gráficos, digamos, no estaban tan bien hechos como los fondos prerenderizados, claro, había que moverlo, ¿no? Con los ordenadores y las consolas de la época, pero las animaciones eran de una suavidad. O sea, te desplazabas a la derecha y querías frenar moviéndote hacia la izquierda y había cierta inercia, ¿no? Era buenísimo. Y bueno, y la primera vez que sacas tu pistola de rayos láser
láseres y empiezas a desintegrar sombras misteriosas que te esperan por todos los rincones, pues es una fucking gozada. O sea, de verdad os lo digo, maravilloso. Y bueno, y luego qué deciros, ¿no? De la música que está sonando todo el rato. Este fue el primer videojuego de la industria en contar con una orquesta filarmónica, ¿no? En este caso la de Londres. Y justamente por eso incurrió en muchos retrasos y al final, comercialmente cuando salió, ya no fue el primer juego en incluir banda sonora, pero sí en su inicio, cuando empezaron a desarrollarlo, fue el primero que la consiguió, ¿no? Lamentablemente, pues esta franquicia se ha quedado en terreno de nadie se ha hecho cargo de ella. Ojalá, yo que sé, en Netflix la recortase en forma de serie o algún desarrollador lo pusiera al día y le diese continuidad, aunque fuese para dispositivos móviles, porque ya os digo que es una maravilla. Así que ahí queda esta recomendación de videojuego muy directa al corazón de los que hemos vivido en la infancia rodeados de ordenadores, de recreativas, etc. Heart of Darkness. Súbete conmigo a la nave de Andy y emprendamos ese rescate de whisky. 30 segundos para la cuenta atrás. Provisiones de emergencia. Manzana, cámara y no olvidar la comida de whisky. ¡Ah, genial! Diez segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Activar. ¡Despegando! Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y llega el momento del tema musical recomendado del día, de un día que, os repito, se hace referencia a cuando éramos niños. Pues bien, este temazo a mí también me marcó muchísimo cuando era un niño. Se llama Noche o una noche en el Monte Pelado. La noche de San Juan en el Monte Pelado es su título ruso original y es un poema sinfónico del compositor Modest Mussorgsky. ¿Qué es un poema sinfónico? Pues es una obra de origen, digamos, extramusical y de carácter poético literario, ¿no? Cuya finalidad es mover sentimientos y despertar sensaciones, o simplemente describir una escena mediante la música. ¿Y de dónde saqué yo esta canción de pequeño? Pues de la película de Disney Fantasía. Ese recopilatorio de historias cortas y piezas musicales que al fin y al cabo no dejan todas de ser poemas sinfónicos, ¿no? Si nos atenemos a esta acepción que os acabo de hacer referencia. Porque era contar historias a través de la música, montajes rítmicos a través de la música. Absolutamente deliciosa. Fantasía. Si no la habéis visto, pues es un clásico de esos básicos imprescindibles que todo el mundo creo que debería ver una vez en su vida y ponérsela a sus hijos y hacer que pase la bola, ¿no? A las siguientes generaciones. En este caso en concreto, a mí Fantasía si me marcó tanto y me flipó tanto fue por esta parte. Una parte oscura, realmente oscura, de la película, en la cual relatan este poema sinfónico con este tema musical de fondo y asistimos a un aquelarre de brujas y de demonios y de espectros que van directamente a adorar a Satanás. Y es que esta pieza está originalmente inspirada en un cuento de Nikolai Gogol, en la cual un campesino presencia un aquelarre en el Monte Pelado, cerca de Kiev, en la noche de San Juan, lo que sería nuestra noche de Valpurgis. Toda la historia tiene un montaje, una composición tortuosa, ¿no? Y bueno, pues tiene un desarrollo que os digo que en la peli de Disney yo creo que no era ni apto para niños. O sea, es que estábamos viendo gárgolas demoníacas voladoras con los pechos al aire que se acercaban y se tiraban, se postraban a los pies con formas ahí sinuosas, sensuales, oferentes hacia Satanás. ¡Wow! Muy perturbador para la mente de un niño.
Además, fijaos cómo está estructurada la pieza musical, ¿eh? Ya os he dicho que un poema sinfónico se puede repartir, ¿no?, en movimientos y lleva normalmente una descripción asociada de la escena que describe. Entonces, Mussorgsky encabezó la partitura con unas frases de su puño y letra, y desde un principio ayudaron a comprender mejor la atmósfera fantástica de la obra. Esas partes empezaban con rumores subterráneos de voces sobrenaturales, ¿no? Esos primeros compases que hemos escuchado antes. Luego teníamos esa parte de subidón que él llamaba aparición de los espíritus de las tinieblas y de Chernobog, que es como se dice en ruso Satanás, Chernobog. Luego, atención, glorificación de Chernobog y misa negra. Luego el aquelarre de las brujas. Y luego ya el amanecer, digamos, ¿no?, que viene como a un vampiro a espantarlo, ¿no?, y a desperezarlo en plan, bueno, se acabó la juerga de esta noche, ahora es hora de ir retrayéndonos. Bueno, qué imágenes más portentosas, con los caballeros del apocalipsis recorriendo casas y cementerios embrujados que se abren y de sus entrañas salen los fantasmas. De verdad, tenéis que ir a YouTube, si no queréis ver la peli entera de fantasía, y buscar Noche en el Monte Pelado, fantasía Disney, y ver esa escena de 11 minutos que acaba con una maravillosa Santa Compaña y con el Ave María como colofón final, ¿no?, para un subidón que yo os digo, para la mente calenturienta a un niño, pues te deja marcado, ¿no? Yo recuerdo literalmente estar con el VHS, algunas escenas poniéndolas en pausa y pasándolos a cámara lenta para ver bien esos dibujos de esos demonios. Bueno, el diseño del Chernobog, vamos, ni un tatuaje de los modernos, lo hacen tan chulo. Así que podéis contar con que tenéis la pieza musical aquí en la lista de Spotify, ¿vale?, si la queréis disfrutar entera. Una auténtica maravilla. Una noche en el Monte Pelado. Que la disfrutes. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y ahora destapamos esta nueva sección que vais a tener en todos los programas quincenales, ¿vale?, en los programas completos, y en la cual he incluido un nuevo séptimo pecado digital, que va a ser el misterio, ¿no?, de la semana. Y es que ya os digo que lo llevo muy metido en las venas y bueno, si sigues el podcast habitualmente, sabes que intento dotarle a todo siempre de ese aura, ¿no?, misteriosa, crear atmósferas envolventes en ese sentido. Y para esta primera sección especial de hoy, en la cual ya os digo y adelanto que van a estar colaborando habitualmente tanto Joseba Bajo, que ya lo conocéis, y que va a traer una nueva visión del misterio que estoy seguro que os va a encantar, como a Peter Aniorte, que va a empezar también, aparte de continuar con su sección de pecados basados en hechos reales, ¿no?, y traernos algo de true crime también va a traernos misterios y estaremos aquí comentándolos junto a él. Y por supuesto estáis vosotros, que estáis invitados a confesar tanto pecados friculturales, de pelis, de series, de películas, de videojuegos, lo que queráis, pero también vuestros misterios particulares. Claro que sí, estáis más que invitados, por favor. Ya sabéis, solo tenéis que contactarnos, buscarnos en redes sociales con el hashtag pecados digitales, escribirnos por ahí, dejarlo en los comentarios de iVoox, buscarme en mi blog sementor.com. Queremos escuchar vuestros misterios. Y yo para el día de hoy os traigo pues mi misterio más personal, mis terrores nocturnos personales y cómo los vivo. Una vivencia que espero que os guste y os aterre también. Además, la hice con mucho cariño y mucho amor para nuestro podcast hermano de Caverna de Ánimas, para José Ángel y Belén, y hoy quiero compartirlo también con vosotros. Dentro audio. I had zero control over my body. Like, no matter how hard I tried, I couldn't move my arms, my legs. I would try and fight it. It was just so strong. It's a kind of horror that is worse than like in the movies. You are going to die. The Nightmare, o La Pesadilla, es un documental estadounidense de 2015 dirigido por Rodney Ascher.
Fue estrenado en el 26 de enero en el Festival de Sundance de ese 2015 y su tema principal es precisamente la parálisis del sueño, los terrores nocturnos o también los visitantes de dormitorio. El propio Ascher, el director, comentó haber padecido dicho trastorno en el pasado y por eso precisamente estaba influenciado y motivado para sacar adelante este documental. El equipo técnico estuvo involucrado buscando también participantes por todo YouTube, ¿no? Mediante vídeos, mensajes de grupo, aparte de leer muchos y de leer mucho, ¿no? Sobre el tema de documentarse, estuvieron haciendo como una llamada, ¿no? De a ver cuánta gente hay ahí fuera experimentando este tipo de fenómenos en su cama, en su dormitorio por las noches. Y para su sorpresa no fueron pocos. Simplemente a modo de recordatorio, tener en cuenta lo que es la parálisis del sueño, ¿no? O por lo menos cómo la define la ciencia. Es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente unos 3-4 minutos, tras los cuales la parálisis suele ceder espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, pero es incapaz de moverse, hablar, abrir los ojos, además de padecer alucinaciones y experiencias físicas que pueden llevarle a pensar que están acompañados por una presencia, lo cual puede provocar una gran ansiedad. Más bien diría yo terror. En este documental se entrevista a 8 personas, de entre todos esos candidatos que se prestaron, ¿no?, a prestar su testimonio, nunca mejor dicho. 8 personas que aseguran haber sufrido este tipo de fenómeno en el que se ven incapaces de hacer frente a lo que creen que puede ser una pesadilla, o una pesadilla demasiado real. En el documental, obviamente, el relato de los hechos no está interpretado por los que lo sufrieron en verdad, sino por actores, ¿no?, profesionales que dramatizan estos hechos. Y sí que os puedo decir una cosa, el documental es fidedigno y es escalofriante. Por cierto que Rodney Ascher, el director, no viene precisamente sin currículum. Es el mismo director de otro documental muy aclamado llamado Room 237, Habitación 237. ¿Os suena? Ese documental estadounidense en el cual explora y propone varias teorías sobre los significados de la película El Resplandor, de la de 1980 de Stanley Kubrick. De verdad que es una joyita ese documental y sin duda os recomiendo también que le echéis un vistazo. Incluye imágenes tomadas directamente del Resplandor y de otras películas de Kubrick y otros directores y bueno, y entrelaza todo y hacen algunas teorías, la verdad, muy muy interesantes. Pero volvamos a este documental que nos ocupa, The Nightmare. Yo la verdad es que cuando vi el tráiler y me enteré de que alguien había hecho un documental sobre eso, porque no tengo otra manera de llamarlo, eso, como el payaso de Stephen King, eso que me ha atormentado a mí durante tantos años, pues oye, pues como que me hizo ilusión, ¿no? En plan, por fin voy a ver plasmado en un documento audiovisual el relato de gente y de personas que han pasado por lo mismo que he pasado yo todos estos años, y solo por eso creo que merece mucho la pena. Y si le dais una oportunidad al documental, ya os digo que, hombre, aunque obviamente está muy dramatizado, ¿no?, para que dé mucho miedo, con mucho efecto de sonido friki y tal, pero en esencia todo lo que se cuenta ahí es bastante real, más allá de las interpretaciones de qué es eso. De modo que si dejamos de lado esa parte más subjetiva, ¿no?, del documental, de la explicación que cada uno le quiere dar, ¿no? Uno podrá pensar que son extraterrestres que vienen a abducirte, otros que son seres interdimensionales, otros que son incubus, sucubos, demonios, presencias, ¿no? Más allá de la interpretación personal, como os digo, están los hechos. Y los hechos es que los que hemos experimentado esto
Podríamos formar un club de colegas, un grupo de Telegram para comentar batallitas entre nosotros, porque vaya tela, y vaya tela. Así que concluyo aquí esta recomendación fricultural del documental de Nightmare. Podéis buscarlo en vuestras plataformas de streaming favoritas o allende los mares de Google. Y voy a pasar ya a contaros mi experiencia personal, cómo he vivido y sigo viviendo hoy en día desde la primera vez y hasta la última vez. ¿Me acompañas? Parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, etiquetas. Para mí son terrores nocturnos y puede que tengan, y seguramente tengan, una explicación científica, mental, de desórdenes y de eso, de alucinaciones. Puede que no lo voy a poner yo eso en duda, pero también, no sé si opináis lo mismo, da la impresión de que la ciencia siempre le pone etiquetas a todo, en plan, pues por ese sentimiento que tiene el ser humano siempre del miedo a lo desconocido, y hasta que no le ponemos una etiqueta a algo, parece que no le perdemos ese miedo, ¿no? Y lo afrontamos de otra manera, y creo que eso se aplica aquí también, ¿no? Es muy fácil coger un fenómeno repetido durante tanto tiempo y desde hace tanto tiempo al hombre, porque ya hay documentaciones de este tipo de terrores nocturnos en la historia. De hecho hay grabados, hay dibujos, ¿no? Seguro que más de uno recordará uno en el que una especie de demonio gato está sentada encima de la persona que lo está sufriendo, porque esa es justamente una de las maneras de experimentar esto más específicas y más visuales, ¿no? Algo que se te sienta encima y no te deja respirar o te atenaza el cuello con sus garras. Suena terrorífico, ¿verdad? Es que lo es. Ya he comentado alguna vez en mi podcast que, bueno, pues de adolescente siempre he tenido así un regustillo, ¿no? Pues por todo lo místico, lo fantástico, la ciencia ficción, lo paranormal, lo espiritual. Bueno, lo llevo dentro, ¿no? Igual que muchos de vosotros que estáis aquí con los cavernarios, claro que sí. Pues, bueno, parte de esa experiencia fue experimentar, ¿no? Con los viajes astrales, ¿no? En su momento, otro día podríamos hablar solo de eso. Vamos, quiero decir que tenía cierta conexión, digamos, con mi yo más espiritual, ¿no? Desde siempre. Y en mi adolescencia, pues yo calculo que tendría sobre 16, 17 años, fue cuando experimenté este primer terror nocturno, esta primera parálisis del sueño. ¿Cómo fue? Yo recuerdo perfectamente mi casa antigua, donde vivía con mis padres, ¿no? Mi dormitorio, en aquel entonces ya para mí solo, aunque tenía 2 hermanas, tenía mi dormitorio para mí solo, dormía con la puerta cerrada como buen adolescente celoso de su intimidad. Y una noche, pues de repente estaba yo en mis calibilaciones, en ese duermevela, ¿no? En eso que hemos definido antes como el periodo que hay entre la vigilia y el sueño. Y en ese duermevela de repente noto, como se suele notar, una presencia. Pero no es que solo la note, es que yo dejaba las llaves de mi casa en mi mesita de noche, una mesita de noche que tenía a mi izquierda, a la altura de la cabeza. Ya os podéis imaginar la típica mesita de noche. Ahí estaban mis llaves, ¿de acuerdo? Y yo oí claramente cómo alguien daba un golpecito en la mesa y se movían las llaves. Quiero decir, yo no tenía gatos en aquella época, estaba solo en una habitación, semioscuras, sin terremotos ni nada, y oí un tintineo de llaves nada casual, muy específico. No fue solo por el ruido, como os digo, de madre mía, aquí alguien. El ruido solo hizo constatar la sensación previa de no estoy solo en la habitación. Solo que cuando quise comprobar que efectivamente estaban ahí las llaves y que, yo qué sé, no es que estaban a medio caer, o cuando quise moverme para comprobarlo, entonces noté que no podía. Estaba absolutamente paralizado. El cuerpo, la voz,
creo que ni siquiera a los ojos, efectivamente. Sabía dónde estaba, sabía mi posición, estaba totalmente ubicado, ¿no? Física y espacialmente, pero no podía hacer nada. Eso ya de per se es una sensación bastante horrorosa. Pero claro, cuando además esa sensación viene acompañada de la presencia, pues se hace todo bastante más escalofriante. Entonces empezó el zumbido. Este zumbido es una mezcla entre corriente eléctrica que notas, una especie de esa vibración de cuando tocas un cable que tiene mucha corriente dentro y de alguna manera puedes sentirla. Pues eso, imaginaos, pero dentro de corriendo por vuestros huesos, ¿no? Y acompañado de una especie de zumbido espectral que te zumba en la cabeza. Entonces empecé a experimentar la presión de un cuerpo físico, de algo que se ha sentado o que se ha posado encima de ti, pero no meramente reposando, al menos no todo el rato. Acompañada a la presión, empecé a notar cómo esa presión subía en forma de dedos o de garras, literalmente retorciéndose alrededor de mi garganta. Repito, estaba inmovilizado, es como si estuvieses secuestrado, inmovilizado, no puedes hacer nada, no puedes gritar. A esas alturas yo ya intentaba gritar para avisar a mis hermanas, a mis padres, a quien fuera, ¿no? De socorro, que alguien me ayude, estoy aquí sufriendo como un enano, alguien me está intentando estrangular. De verdad que es una sensación muy, 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 muy horrible y muy, 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 muy terrorífica, sobre todo esa primera vez que estoy compartiendo aquí con vosotros y por primera vez. Nunca se lo había contado así con tanto detalle a nadie. Bueno, al final pues empecé a retorcerme de alguna manera, ¿no? Como pude, intentando romper esas ataduras invisibles, intentando volcar ese peso sobre mi cuerpo, y tras mucho esfuerzo, patético esfuerzo, mucha convulsión en la cama. Imagino que si hubiese una cámara grabándome en ese momento estaría dando tembleques y saltitos en la cama. Pues entonces como chas, como que realmente mágicamente flash, se rompe eso que te acechaba y te liberas. A partir de esa primera vez, pues ya para siempre y hasta hoy, ¿no? Unos periodos de mi vida con más intensidad, otros con menos, independientemente de que me cambie de casa, independientemente de que esté durmiendo en mi cama o en otra cama, ¿no? De un amigo, de un hotel, de lo que sea, me puede pasar en cualquier momento. Los preludios habituales ya los sé, o sea, yo sé cuándo me va a pasar. Porque lo noto. Normalmente suelen ser en ocasiones que estoy especialmente cansado, como que mi cuerpo está bajo de defensas de alguna manera, estoy con los escudos al 50%, y lo noto porque justo cuando estoy quedándome durmiendo viene ese zumbido que os comentaba antes. El zumbido viene a mí, lo noto en las sienes. Entonces todavía no pasa nada malo, pero sé que como se me ocurra dejarme llevar por el zumbido, porque el zumbido, sí, os puedo decir que es agradable, es como que te arrastra, te quiere dormir, ¿no? Y de alguna manera te dejas arrullar o te quieres dejar arrullar, pero sé que como lo haga puedo acabar mal, ¿no? O sea, puedo acabar con la visita de la noche. Entonces, bueno, pues es algo que te acostumbras a esos preludios, y de alguna manera, pues si le echas ahí un par de arrestos, pues puedes sacudírtelo, ¿no?, de encima, intentar como despejarte momentáneamente y reconciliar el sueño de otra manera, ¿no? En plan, vale, me quiero dormir, pero por este camino no. Subconsciente mío, si es que esto es algo del subconsciente, ¿vale? Y de mi estado mental, y no tiene nada que ver con interferencias externas. ¿Quién lo sabe eso? Yo no lo sé. Lo que sí que os puedo decir es una cosa. Yo entiendo el concepto científico de parálisis del sueño. Básicamente que tu cuerpo se despierte, que tu mente se despierte antes que tu cuerpo. Eso lo puedo entender perfectamente como fenómeno científico o fisiológico. Y puedo entender que ante esa situación tu mente te diga, ostras, qué situación de más agonía, ¿no? O sea, de repente me he despertado y no me puedo mover, no puedo gritar, no puedo hablar. Eso da miedo de por sí, lo entiendo perfectamente. Pero ahora bien,
hasta ahí. Pero ¿por qué la sensación de la presencia? ¿Por qué notar esa certeza de que hay una presencia, y no una presencia normal, sino una presencia malvada? ¿Por qué tiene que ser una presencia malvada que te acecha? No lo sé, quizá tiene que ver con los estereotipos junguianos o alguna historia de estas que se me escapa, pero de verdad que no termino de entenderlo o de darle toda la explicación científica que querría. Sin embargo, ya veis que soy capaz de abstraerme de esto que me ocurre, y ya os digo que la evolución del fenómeno para mí pues es que he aprendido a convivir con él, incluso a espantarlo antes de que llegue, o si llega, literalmente a enfrentarme ya en plan fuera, ¿no? O sea, tengo ahí como mis propias maneras de quitarme de encima literalmente ese peso, esa presencia, esa presión. Pero claro, me cuesta mi pequeña batallita, mi pequeño luchar, mi revolver en la cama, asustar a mi mujer, ¿no? Un poco. Claro, lo digo riendo, pero creo que me entendéis, ¿no? Cuando os digo que son experiencias que, bueno, por lo menos podemos decir que te curten. Parte de esa evolución han sido las alucinaciones, en mi caso, y gracias a Dios, sonoras. Y claro, si es que se pueden llamar alucinaciones, ya os digo, poniendo etiquetas de la ciencia. Ya sabéis que hay gente, lo habéis escuchado aquí en el podcast, que literalmente veía a los pies de su cama una vieja, una figura oscura o algo con los ojos rojos que le mira. ¿Qué acojones, por Dios? Si me pasa a mí eso, me muero. A mí eso, gracias a Dios, yo no he visto nunca nada. Pero es que creo que es peor sentirlo que verlo. Y lo que sí que he tenido pues es la alucinación sonora en este caso, llamarme, hablar conmigo, mantener una conversación. Bueno, un fenómeno. Una vez fue recuerdo una vez especialmente, igual que la primera fue especialmente terrorífica, recuerdo otra en mi segunda casa, ¿no? antes de casarme, y estar en ese duermevela, estar con el zumbidito, saber ya que venía el tren del misterio a mi cama esa noche, y notar la presión de alguien que se sienta, en este caso no encima de mi pecho, no como era habitual, sino a la vera de la cama. En ese momento tener la certeza y tranquilizarme momentáneamente, sabiendo que era mi madre, que se había sentado, pues lo típico, pues a decirme algo, chico, ¿cómo estás? Lo que sea, ¿no? Una charra de dormitorio nocturna antes de dormir de una madre con su hijo. Tener esa certeza, y al segundo siguiente, cuando ya esa voz que yo entendía que era de mi madre hablándome, de repente se torna en otra cosa, y digo, ostras, esta no es mi madre, parece mi madre, pero no lo es. O sea, yo estoy oyendo una voz claramente, tan clara como tú estás escuchando mi voz ahora en el podcast con los cascos puestos. Y me estás diciendo Iñaki, no sé qué, no sé cuánto, y de repente me doy cuenta que el no sé qué, no sé cuánto no me lo está diciendo mi madre, sino alguien que se parece a mi madre. Y en ese momento acojonarme vivo. Algo muy recurrente también han sido el modo Freddy Krueger, que le llamo yo. Es que ya en el podcast de los 7 pecados, ya cuando hablamos de la peli de Freddy Krueger, de la pesadilla en Elm Street, ya hablamos de lo que estaba basado, ¿no? Y vamos, está basado en algún caso real. Os invito a que paséis y lo escuchéis. Y en mi caso, el despertarte dentro de un sueño, una y otra vez, me ha pasado y me sigue pasando recurrentemente. En plan, estás en el modo asalto, ¿no? Con la presión, con la presencia maligna, todo mal rollo, te lo quitas de encima y te levantas de la cama y empiezas a andar y menos mal, ya ha pasado, solo para darte cuenta a continuación de que no, la presencia sigue ahí, abrir los ojos y volver al mismo momento, sigues en la cama y volver a pasar por lo mismo, despertarte y otra vez es un sueño y no sabes cuándo estás dentro del sueño y cuándo estás fuera del sueño. O sea, un modo repetitivo tipo Freddy Krueger. Los que habéis visto las pelis sabéis lo que os digo. Pues exactamente eso. 3 o 4 veces seguidas lo mismo. Claro, la sensación es de agobio total, ¿no? Todo esto viene a raíz de una parte muy interesante
por lo menos yo la veo ahora con el tiempo, ¿no? Muy interesante, que fue un momento en todo este rollo de la parálisis del sueño, de las experiencias nocturnas, de empezar a experimentar también los sueños lúcidos, que es todo lo contrario, el convertirme en orinauta, es decir, en el viajante de los sueños. ¿Qué es eso? Cuando te despiertas dentro de un sueño y sabes que estás soñando y por lo tanto tienes el control, ¿no? Para hacer lo que quieras, para volar, para saltar, para flipar en colores. Es una experiencia alucinante. Pues ese modo de sueño lúcido, que es algo de lo más chulo que podéis experimentar en vuestra vida, en ocasiones puede tornarse en la peor pesadilla. Es como que estás en un territorio en el que no deberías estar, y si no te llevas cuidado, a la vuelta de la esquina te devuelven y te bajan a la parte oscura y malrollera de la parálisis del sueño y del terror nocturno. No sé qué relación aquí habrá, no sé qué dualidad está entre pasar del sueño lúcido maravilloso a la pesadilla más aterradora y paralizante. Pero sí que os puedo decir que ahí está, porque yo lo experimento y lo sigo experimentando. No lo sé, quizás si me lo pedís en los comentarios de aquí de Caverna de Ánimas, hagamos algún documental o algún tema de investigación más profundo, trayendo a gente que sepa más que yo, a psicólogos o a lo que sea, ¿no? Siguiendo aquí los pasos y la estela de los amigos de Caverna de Ánimas. Y hasta aquí mi experiencia compartida con vosotros. Ha sido un poco también resumido, podría deciros tantas cosas de este fenómeno, pero creo que os hacéis una idea, ¿no? Y sobre todo aquellos de vosotros que lo habéis experimentado, imagino que algunos os habéis sentido identificados con los temas que comentaba aquí. Reitero, no quiero yo aquí decir, esto es sobrenatural, estos son extraterrestres, estos son no lo sé. Pero vuelvo a repetir que la parte mental, fisiológica, psicológica la puedo entender, pero esa certeza de la presencia maligna de algo que te quiere hacer daño, de algo que quiere, no sé, alimentarse de ti, cebarse en ti, jolín, es que me repugna. Ya os digo que ya con los años yo ya no le tengo miedo al fenómeno, lo que tengo es rabia, repulsión, en plan, déjame ya, ¿no? O sea, fuera de aquí, puedo contigo, seas lo que seas. Creo que cada vez uno se hace más fuerte ante eso, pero el saber que no estás solo en la habitación en esas ocasiones, pues hombre, siempre te va a dar que pensar. Lo dejo ya aquí, de verdad, cavernario, es un placer compartir este ratito con vosotros, disfrutar del resto del podcast, y yo os espero en los 7 pecados digitales aquí en iVoox. Adiós. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Bueno, y ahora sí que empezamos a desestresar un poco, después de ese último pecado misterioso que se he dejado. Espero que mi confesión, que no ha podido ser más personal y sincera, os haya gustado, y si has experimentado algo parecido, me encantaría leerlo en los comentarios. Por favor, déjamelo aquí, que estoy deseando escucharte también. Y este último pecado ya sabéis que es una herramienta digital recomendada, y en este caso una que me ayuda en el día a día y que no la descubrí hace mucho. Todo lo que voy usando y descubriendo de verdad en mi día profesional es lo que os comparto aquí. Espero que lo encontréis igual de útil que yo. Seguro que, como a mí, pues os pasa que tenéis que mandar millones de textos, no todos los días, ya sea en emails, ya sea redactar artículos, o incluso redactar emails, ¿no? Y bueno, pues a veces por las prisas, por errores, por cualquier cosa, se te pueden colar faltas de ortografía. Para eso tenemos los famosos correctores ortográficos, ¿no? El dichoso del móvil que todo el mundo odiamos, pero luego tenemos el de Word, ¿no? El de los procesadores de texto, etcétera, que si te acuerdas de pasarlo suele corregirte muchos problemas.
Pero, ¿qué tal si hay una herramienta que no solo nos permite corregir, digamos, un documento, sino directamente en internet, de lo que escribimos en formularios, lo que escribimos en Gmail, te da no solo la corrección ortográfica, que obviamente es importante no poner una H o poner lo que es B con V, está claro, sino también correcciones de estilo y de gramática. En plan, pues si han metido alguna redundancia, te sugiere un sinónimo, si el artículo está mal puesto, si hay una forma o un giro más elegante de decirlo, también te lo dice, y sobre la marcha. Esta herramienta se llama Language Tool. Language Tool, tienes el enlace aquí en la descripción, y básicamente cuando te la instalas, porque te la puedes instalar tanto en Windows para que te acompañe en la suite de Office, como te puedes instalar la extensión del navegador de Google Chrome, que es lo que yo te recomiendo. Y cuando haces eso, pues automáticamente todo lo que estés escribiendo en internet te lo va a estar supervisando la herramienta y te va a estar dando esas sugerencias. Es realmente útil para no meter la pata. Yo me he descubierto un mogollón de veces que estaba a punto de lanzar un email y la herramienta me sale su semaforito y dice: hey, esto se podría haber escrito mejor. Queda muy mal enviar comunicados con falta de ortografía, pero también queda muy mal con errores estilísticos o de gramática, con redundancias, en fin. Es una gran ayuda de verdad si te importa la comunicación, y debería importarte. Así que echar un vistazo, que lo mejor de todo es que es gratis. Tiene una versión de pago, obviamente, con más funcionalidades, etcétera, pero con la versión gratis vais a poder trabajar a las 1000 maravillas. Así que aquí tenéis el enlace a Language Tool. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar. Y ahora sí, por fin, llegó el momento de la dulce despedida. ¿Qué te ha parecido este formato nuevo de los 7 pecados, con esa adición del misterio? ¿Te ha molado? ¿Quieres más? Porque tengo mucho más preparado, espero de verdad que sí, que te guste. Ya os digo que tanto Joseba Abajo como Peter Aniorte van a estar ayudándome con este tema. Y aparte de los colaboradores habituales, como Vincent Pérez, como Santi Jarabo, como Fran Molina, que también estarán apareciendo por aquí regularmente con sus secciones. Recordad, ahora van a ser 2 programas completos y especiales al mes, más 2 perlitas que os iré soltando también los domingos, pues con mi recomendación de esa semana. Si he visto alguna peli, alguna serie o algo así muy gordo, muy guapo, os lo comentaré ahí. También aprovecharé para las confesiones que me mandéis vosotros, meterla en estas pequeñas píldoras de confesión. Y también quiero meter por primera vez vuestros relatos. Sabéis que tengo una pasión muy grande por todo el tema del audiorelato, ¿no? O del audioteatro. Así que en esta temporada quiero hacer muchas más cosas. Voy a dar alguna sorpresa en ese sentido. Y para empezar, me encantaría, si tienes un relato corto, una historia, un texto original, y quieres que le pongamos voz aquí, con efectos, con actores, lo vamos a hacer y lo vamos a pasar en grande. Así que eso lo tendremos también en los programas estos intercalados entre los especiales. A todos los efectos vas a seguir recibiendo tus dosis de pecados digitales todos los domingos a la sagrada hora de la Santa Siesta. Y por favor, si te ha gustado el audio, dilo, pon los comentarios, déjame tu me gusta, que me hace muchísima ilusión. Y por cierto, estamos en plenas votaciones de los premios iVoox y yo estoy nominado, soy candidato. Hombre, sería un gustazo que nos echases un voto ahí. Pero no dejes de seguir también las novedades de la comunidad, porque también nos presentamos al concurso de la Asociación Española de Escuchas de Podcast junto a Joseba Abajo y su teatro robótico de misterio. Así que echar un vistazo al link que pone aquí en la comunidad, que también nos podéis ayudar mucho. Nada más, pecador, pecadora. Nos vemos en el siguiente. Tú también puedes ser un pecador digital. Sigue el hashtag Pecadores Digitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter SEO Mental, de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras. iVoox, Spotify, iTunes, donde quieras, pecamos. Los 7 pecados digitales, con Iñaki Tobar.